Regresa a su casa y se revela lo que ganará. Damián Díaz tendría encaminada su vuelta a Barcelona SCE, pero lo haría bajo una realidad económica completamente diferente a la que vivió cuando era la máxima figura amarilla. El Quito ya no recibiría los $70.000 mensuales que llegó a percibir durante sus años de mayor esplendor dentro del ídolo. La cifra que ahora aparece sobre la mesa se ubicaría entre $10.000 y $15.000 mensuales. La diferencia es enorme y expone el contexto en el que podría producirse este esperado retorno. Damián Díaz estaría dispuesto a cobrar muchísimo menos para vestir nuevamente la camiseta del club donde construyó la parte más importante de su carrera profesional. Si el acuerdo termina cerrándose cerca de los $12.000 por mes, el Quito quedaría dentro de una escala salarial ajustada a la situación financiera que atraviesa Barcelona SCE. Ya no se habla de una contratación cargada de millones, sino de una negociación sostenida por el deseo del jugador, su pasado amarillo y el valor que todavía puede entregar. La comparación que comienza a llamar la atención es con Darío Benedetto. De acuerdo con lo reportado por Diario Expreso, el delantero tendría un sueldo ubicado entre $10.000 y $15.000 mensuales en Barcelona SCE. Damián Díaz podría regresar cobrando prácticamente lo mismo, pese a haber sido durante mucho tiempo uno de los futbolistas más determinantes y costosos del campeonato ecuatoriano. El cambio resulta impactante porque Damián Díaz llegó a recibir alrededor de $70.000 cada mes cuando dominaba partidos, levantaba campeonatos y se había convertido en el rostro futbolístico del ídolo. Ahora, cerca de cumplir 40 años, su posible regreso estaría acompañado por una reducción gigantesca, capaz de mostrar cuánto pesa su intención de terminar esta historia vestido de amarillo. No sería Barcelona SCE realizando una apuesta económica fuera de sus posibilidades. El panorama apunta hacia un contrato mucho más moderado, diseñado alrededor de las condiciones que puede afrontar la institución durante 2026. El Quito aceptaría entrar en ese escenario y dejaría atrás cualquier pretensión cercana a los ingresos que tuvo cuando atravesaba el momento más brillante de su trayectoria. Damián Díaz y Darío Benedetto estuvieron durante varios años entre los jugadores con mayor peso económico dentro de sus respectivos equipos. Sus nombres representaban experiencia, jerarquía y contratos importantes. Sin embargo, el paso del tiempo ha modificado por completo esa situación. Hoy podrían encontrarse en un rango parecido, entre $10.000 y $15.000, defendiendo juntos los colores de Barcelona SCE. La eventual remuneración de $12.000 no ha sido presentada como una cifra definitiva, pero aparece dentro del margen que se estaría manejando para hacer posible la operación. Esa cantidad sería considerablemente inferior a los $20.000 que Damián Díaz venía percibiendo en Guayaquil City, el equipo que le abrió las puertas para mantenerse activo y competitivo durante 2026. Según información de Bolavip, el mediocampista argentino-ecuatoriano recibía aproximadamente $20.000 mensuales en el conjunto ciudadano. Aquel salario ya significaba una reducción importante frente a los $70.000 que alcanzó en sus mejores temporadas con Barcelona SCE. Sin embargo, para volver al ídolo tendría que aceptar otra disminución, esta vez de al menos $5.000 cada mes. El recorrido económico permite entender la dimensión de su decisión. Primero pasó de ganar cerca de $70.000 mensuales en Barcelona SCE a recibir alrededor de $20.000 en Guayaquil City. Ahora, si el retorno se concreta, podría quedar entre $10.000 y $15.000. Son números que revelan un cambio radical en las condiciones que acompañaron las diferentes etapas de su carrera. La posibilidad no avanzaría únicamente porque Barcelona SCE necesita experiencia. También existiría una disposición del propio Damián Díaz para adaptarse a la realidad institucional. El Quito sabe que sus ingresos de otros años están muy lejos del presupuesto vigente. Aceptar una cantidad cercana a $12.000 sería una señal concreta de cuánto desea regresar antes de ponerle punto final a su actividad profesional. Su paso por Guayaquil City también entrega razones deportivas para analizar esta vuelta. Damián Díaz no permaneció apartado de la competencia ni se limitó a vivir de su enorme pasado. Durante 2026 acumuló 21 partidos, marcó 4 goles y entregó 2 asistencias en Liga Pro, registros que confirman que todavía puede participar, influir y asumir responsabilidades dentro del campo. Esos 4 goles y 2 pases de gol muestran que el Quito conserva recursos para aparecer en zonas decisivas.
Evidentemente, ya no atraviesa la etapa física de sus mejores años, pero su capacidad para interpretar los encuentros continúa siendo uno de sus argumentos. Barcelona SC evaluaría la llegada de un futbolista veterano que conoce profundamente la presión y las exigencias del club. El regreso, entonces, no se sostendría exclusivamente en la nostalgia. Damián Díaz llegaría después de competir regularmente y sumar 21 presentaciones durante la temporada. Sus números en Guayaquil City permiten comprender por qué todavía existe interés en contar con sus servicios. La experiencia se combinaría con una actividad reciente que podría facilitar su incorporación y evitar que vuelva después de un periodo prolongado sin jugar. Aún así, el componente emocional sería imposible de separar de esta negociación. Damián Díaz representa una etapa de enorme relevancia para Barcelona SC y su nombre continúa conectado con épocas exitosas. El posible contrato no tendría como centro una fortuna mensual, sino la oportunidad de reencontrarse con la camiseta amarilla y ofrecerle un desenlace especial a una carrera profundamente vinculada con el ídolo. El mediocampista ya manifestó su deseo de regresar a Barcelona SC antes de retirarse. Esa intención explicaría su apertura para reducir nuevamente el salario que recibe. Pasar de $20.000 en Guayaquil City a una cifra cercana a $12.000 significaría renunciar a una parte importante de sus ingresos, pero también le permitiría cumplir uno de los objetivos personales que todavía conserva. La dirigencia, por su parte, tendría la posibilidad de recuperar a un referente sin asumir los $70.000 mensuales que formaron parte de otra época. El contexto financiero del club exige precaución y obliga a revisar cada contratación. Bajo esas condiciones, un sueldo situado entre $10.000 y $15.000 aparece mucho más acorde con el presente económico y con la edad del futbolista. Damián Díaz estaría cerca de los 40 años cuando se produzca esta eventual vuelta. Ese dato cambia cualquier evaluación deportiva y contractual, pero no borra lo conseguido. El Quito no regresaría como una promesa ni como una contratación destinada a ser vendida. Volvería como un referente que conoce el club y que podría cerrar su carrera en el escenario donde dejó una huella inmensa. Además del aspecto sentimental y financiero, existe un desafío capaz de convertir su regreso en un episodio todavía más grande. Damián Díaz marcó 90 goles con la camiseta de Barcelona SC. Esa producción lo deja a 11 anotaciones de Washington el Chanfle Muñoz, quien conserva el primer lugar entre los máximos goleadores del club con 101 tantos. La distancia está perfectamente identificada, 11 goles para igualar el registro de Washington el Chanfle Muñoz y 12 para superarlo. Conseguirlo cerca de los 40 años sería una misión exigente, especialmente porque dependerá de sus minutos, su función y la duración del vínculo. Sin embargo, esa posibilidad agrega una motivación deportiva enorme a una vuelta que ya estaría cargada de emoción. Si Damián Díaz firma únicamente por una temporada, el margen para acercarse a la cima sería reducido. En cambio, un contrato superior a un año podría ofrecerle el tiempo necesario para perseguir esos 101 goles. La fuente plantea precisamente ese escenario. Con más de una campaña por delante, el Quito tendría opciones de aproximarse al registro e incluso buscar el primer puesto. No existe garantía de que vaya a conseguirlo, y asegurar lo contrario sería adelantarse a los acontecimientos. Lo concreto es que tiene 90 anotaciones con Barcelona SC y se encuentra a 11 de igualar al máximo goleador. Ese dato convierte cada futura aparición, si regresa, en una oportunidad para recortar una diferencia que durante años pareció reservada para una figura histórica. El posible retorno, por eso, tendría varias capas que avanzan al mismo tiempo. Está el salario mucho menor a los $70.000 de su etapa estelar, la comparación con Darío Benedetto, la reducción respecto a los $20.000 que cobraba en Guayaquil City y el reto de alcanzar los 101 goles de Washington el Chanfle Muñoz. También aparece la disposición de Damián Díaz para realizar un esfuerzo económico. Si acepta cerca de $12.000, su decisión comunicaría que la prioridad no sería repetir los contratos de otros tiempos. El objetivo pasaría por volver, competir, ayudar y despedirse dentro de Barcelona SC. Esa intención podría ser determinante para acercar posiciones y permitir que las conversaciones lleguen a buen puerto. El Quito llegaría después de demostrar en Guayaquil City que mantiene capacidad para producir goles y asistencias. 4 anotaciones y 2 habilitaciones en 21 partidos de Liga Pro no son cifras utilizadas para presentarlo como el jugador de su máximo rendimiento, pero sí para establecer que todavía posee herramientas y que su presencia no tendría una explicación exclusivamente ceremonial. Barcelona SC deberá valorar cuánto puede ofrecerle dentro del campo, cuál sería su papel en el plantel y durante cuánto tiempo tendría contrato.
Su historia le entrega un respaldo enorme, aunque el fútbol actual exige respuestas inmediatas. Precisamente por eso, el salario reducido podría equilibrar la operación, menor carga económica para el club y una oportunidad concreta para el jugador. La diferencia entre los $70.000 del pasado y los 10.000 o 15.000 del posible presente resume todo el cambio. Damián Díaz regresaría con otro estatus contractual, dentro de otra realidad institucional y cerca del cierre de su trayectoria. Pero su importancia podría medirse en liderazgo, conocimiento del entorno, conexión con la afición y búsqueda de una marca que todavía permanece a su alcance. No sería solamente el regreso de un futbolista que alguna vez brilló. Sería la vuelta de un jugador dispuesto a cobrar menos que en Guayaquil City y muchísimo menos que durante su etapa dorada. También sería la oportunidad de sumar nuevos goles a los 90 que ya consiguió y de mirar hacia una cifra que sostiene el nombre de Washington Muñoz. La operación todavía debe concretarse, pero las condiciones económicas descritas abren una puerta que anteriormente podía parecer complicada. Un Damián Díaz adaptado al presupuesto vigente tendría mayores posibilidades de regresar. Barcelona S.C.E., a su vez, recuperaría a uno de sus grandes referentes sin comprometer una remuneración parecida a la que pagó cuando el mediocampista se encontraba en la cúspide. Todo podría terminar con el Quito nuevamente vestido de amarillo, ganando cerca de $12.000 mensuales, compartiendo una escala salarial semejante a la de Darío Benedetto y persiguiendo los 11 goles que lo separan de Washington el Chanfle Muñoz. Sería un retorno bajo condiciones diferentes, pero con una carga deportiva e histórica imposible de ignorar para Barcelona S.C.E. ¿Debe Barcelona S.C.E. concretar el regreso de Damián Díaz con un salario entre $10.000 y $15.000, o consideran que su edad representa un riesgo demasiado grande? ¿Podrá el Quito alcanzar los 101 goles de Washington el Chanfle Muñoz y despedirse como máximo artillero amarillo?